hablando hoy entonces sobre ese flagelo que ya lleva muchos años en Guatemala, el de las extorsiones a comerciantes, a pilotos, a ciudadanos, en fin, a gran parte de la población. Nos está hablando entonces el licenciado Lisandro Acuña, investigador del área de justicia y seguridad del IMNUSAC, el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y usted nos comentaba que ya se debe hacer un cambio de enfoque quizás para tener los resultados que se quieren, ya que lo anterior visiblemente no está funcionando. Por supuesto que para nosotros realmente tener una visión hacia dónde podemos ir en relación a enfrentar el fenómeno del crimen organizado. Y aquí no solo hablemos de extorsiones, hablemos narcotráfico, delincuencia común, cuántos guatemaltecos pierden la vida por oponerse a ser despojados de sus pertenencias, las extorsiones que están a la orden del día. Yo considero que los estudios deben de ir más enfocados también e involucrar a personas profesionales como por ejemplo los sociólogos. Ellos tienen una visión diferente desde la perspectiva social, cómo surgen los indicadores y cómo de alguna u otra manera se va incrementando la violencia en diferentes sectores. Porque, por ejemplo, en la limonada hay un sistema operativo y hay indicadores muy diferentes a los de la zona 18 y muy diferentes a los del interior del país, porque ya el fenómeno no solo es en el área metropolitana. Entonces es importante realizar un estudio de los indicadores, de las causas que están generando en este sentido sociales, la generación de la violencia y el involucramiento en este sentido de los jóvenes. Y el ejemplo que le poniera es muy claro. O sea, se dice áreas rojas, yo diría áreas catalogadas de alto riesgo, ¿verdad? Y marginadas, porque hay que hablar lo que es. Lo que le indicaba, hay jóvenes que se involucran y hay jóvenes que no se involucran. Y eso es importante. El otro tema fundamental es trabajar en forma coordinada, tanto Policía Nacional Civil, Ministerio Público, también organismo judicial, pero que se vaya involucrando estos actores con la población guatemalteca. Porque realmente, por ejemplo, usted conoce los problemas de su colonia. Yo conozco los problemas en el área donde vivo y cómo se están generando. Entonces es información básica que se puede utilizar, porque muchas veces se implementan acciones como por ejemplo se va a construir una cancha de básquetbol cuando se necesitan escuelas, ¿verdad? Porque no se tiene la cobertura. Entonces yo creo que aunado a ello es importante ese trabajo en conjunto. Es lamentable cómo de alguna u otra manera este flagelo se va extendiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Guatemala es el eje central donde existe la mayor indicadores, las mayores estadísticas de extorsiones. Pero le sigue Quetzaltenango, tenemos Huehuetenango, Chimaltenango, Escuintla, Suchitepeques y Alta Verapaz. Aparte de ello, el fenómeno está generando mucho impacto en otros municipios del país, donde prácticamente estamos hablando de 5 o 10 años atrás, no se estaba dando este flagelo. Entonces, obviamente, también ya están extorsionando. Entonces, aunado al tipo al sistema organizativo que podemos involucrar aquí, las maras y las pandillas, están surgiendo otros grupos paralelos que ven el tema de las extorsiones como una fuente de enriquecimiento ilícito y muy lucrativo, que ven la incapacidad por parte del Estado de dar respuesta a ese flagelo. Entonces, se hacen pasar y muchas veces, yo lo dije en una oportunidad aquí, están involucrados familiares, pero es por la falta de acción y por la falta de respuesta que se pueda dar a este flagelo. Entonces, el tema realmente es un tema amplio, tiene muchas aristas de enfoques en el cual se puede abordar. Creo que es un reto para el gobierno del presidente Evo Morales, pero no solo para el gobierno del presidente Evo Morales. Aquí hablemos que el Estado lo conformamos todos. Entonces, abrir espacios también para la generación de propuestas y el acercamiento que se pueda tener, principalmente en las áreas que han sido excluidas, obviamente eso generaría una respuesta más positiva. Yo le hago la comparación, usted va a la zona 15 y ve las escuelas públicas, una escuela pública en la zona 15, en la zona 10, tiene un equipo con tecnología, los niños ya llevan el aprendizaje de idioma inglés, pero vaya usted, por ejemplo, a un área de la zona 18,
usted va a ver que carecen de equipo de cómputo, carecen de mobiliario, y prácticamente los maestros tampoco llegan a recibir clases, a dar clases, porque también son extorsionados. Entonces yo creo que el principal factor es trabajar en aquellas áreas de altos riesgos y de alguna u otra manera establecer esfuerzos con personas que están haciendo esfuerzos en este sentido, en abordar estos temas desde un punto de vista social. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión y me llamó mucho la atención cuando se organiza, un grupo se presenta y realmente nos dio una explicación realmente de los fenómenos de cómo se genera la violencia dentro de las pandillas. Y la persona que nos habló había integrado en este sentido, había formado parte de las pandillas, de una de las maras de las dos del país. Entonces, yo creo que ahí es donde prácticamente se debe trabajar, porque ellos también aportan conocimiento y es un conocimiento profundo porque han vivido los problemas. Y para que usted pueda generar soluciones, tiene que conocer el problema a profundidad. El problema se presenta en muchos de los países de Latinoamérica y en la mayoría se aplica la represión de parte de las autoridades, pero ¿habrá algún país que nos pueda servir como ejemplo de que esté trabajando de otra forma y que podemos seguir ese ejemplo? Sí, por ejemplo Colombia, incluso la fiscal general Thelma Aldana acudió a Colombia, donde se estableció un plan estratégico directamente en la lucha al combate de las extorsiones, pero que obviamente fue un tema que iba abordado, aunado a la represión, en primer lugar, la prevención, ¿verdad? La falta de oportunidades, el estudio que se puede hacer de todas aquellas causas sociales y culturales que generan la violencia en el país. Recuérdense que Guatemala es uno de los países que por más de 36 años tuvo un conflicto armado y que obviamente también es parte de la generación de la violencia, y por eso estamos viendo una violencia con mucha hazaña, desmembramientos, que generan un impacto en la población y transmiten un mensaje, pero que obviamente también son temas que deben de tratarse desde otro punto de vista. Y aquí también toquemos el otro tema que es importante. Yo no soy experto en eso, pero es un tema psicológico también, porque la violencia genera un impacto psicológico en la sociedad guatemalteca. Y obviamente también se debe de ir aunado de trabajar con estos profesionales para poder rehabilitar de alguna u otra manera a las personas pues, que puedan tener algún problema en relación a la hazaña de cómo se están cometiendo los crímenes. Es un acto simbólico. Hay que considerar que obviamente tenemos, y esto ha sucedido en los gobiernos anteriores, que en los primeros meses, cuando toma posesión un nuevo gobierno, incrementa la violencia. Entonces se puede atribuir a diferentes factores, como por ejemplo grupos sociales que puedan estar interesados en, de alguna u otra manera, desestabilizar un gobierno. El otro tema es la medición de fuerzas y la medición de estrategias de los nuevos planes que el gobierno va a implementar en contra de la lucha de este flagelo. Y tenemos como por ejemplo los mitos que se dan, de alguna u otra manera es otro factor también vinculados a las pandillas. Entonces considero que obviamente la fomentación también de la denuncia por parte de la población guatemalteca es importante, y reforzar también el sistema, por ejemplo, de justicia en el país, reforzar Ministerio Público, necesita mayores investigadores, se necesitan también, por ejemplo, descentralizar la Fiscalía contra la corrupción, porque el problema ya no lo tenemos a nivel metropolitano, sino que ya el problema es a nivel rural, que está afectando y a nivel nacional en el país. Y de alguna u otra forma también la respuesta que se pueda tener por parte del organismo judicial, que vemos que carece también de alguna u otra manera de juzgados que sean especializados en llevar estos temas para poder tener una mayor eficiencia en la aplicación de la justicia. Gracias, tenemos 30 segundos para despedir las conclusiones. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que haciendo un esfuerzo en conjunto, el reto es grande. El tema de la violencia por más de 30 años no se ha podido solucionar. Creo que un gobierno en 4 años no va a poder dar una solución. Considero que si se hace un trabajo en conjunto y que prácticamente se escuchan propuestas, creo que de alguna u otra manera se sentarían como las bases y los lineamientos en los 3 aspectos que le indiqué: prevención, represión y rehabilitación.
que es, veo, donde realmente se tienen que hacer los esfuerzos para poder trabajar y de alguna u otra manera pues poder establecer lineamientos, ¿verdad?, que den mayores resultados. Y tenemos que ser pacientes como ciudadanos, que esos resultados no van a ser a corto plazo. Hablemos de mediano y largo plazo. Licenciado Acuña. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros presentándonos entonces este análisis del INUSAC respecto a las extorsiones, este flagelo que lleva muchos años en Guatemala, pero cada cambio de gobierno crece la expectativa y, por qué no decirlo, la esperanza de los guatemaltecos porque ello logre reducirse.